tras 6 años de lágrimas y silencio, descubre la increíble transformación de su vida. La brisa salada de la costa envolvía a Miguel mientras caminaba por el viejo sendero que solía recorrer con su padre. Cada paso era un eco de recuerdos, un recordatorio del legado que nunca deseó portar. Los murmullos de su familia y amigos resonaban en su mente, burlándose de su pasión por la agricultura sostenible. «¿Qué sabes tú de lo que realmente funciona?», le había dicho una vez un vecino con una risa burlona. Se detuvo un instante, su mente acelerada trataba de calmar el torrente de angustia que lo invadía. Durante 6 años, Miguel había luchado en silencio con el escepticismo que lo rodeaba. La muerte de su padre lo dejó sumido en un vacío que parecía consumirlo, como un océano que devora la costa sin piedad. El hombre respetado por la comunidad, un agricultor tradicional que creía en los métodos de antaño, dejó un legado que Miguel nunca se sintió capaz de llevar. ¿Cómo podía abrazar una agricultura que sus propios vecinos despreciaban? Esa pregunta lo atormentaba en sus momentos de soledad, mientras sus noches se llenaban de cálculos, análisis y el deseo ardiente de demostrar que era posible un cambio. Hoy, en la soledad de su hogar, comenzó a revisar las presentaciones para una exposición que había decidido arriesgarse a entregar. La idea de mostrar su investigación sobre cultivos resistentes a la sequía y biotecnología lo llenaba de terror. El ingeniero más reconocido de la región había cuestionado constantemente su tenacidad, ridiculizándolo en cada encuentro. Su respiración se tornó irregular. ¿Sería lo suficiente para demostrar su valía? La presión se hacía palpable, se sentía como un volcán a punto de estallar, fusionando el deseo de ser visto con el miedo a fracasar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presentación era el día siguiente, y la noche se cernía como un manto oscuro sobre su corazón. Las dudas llenaban su mente como un torrente incontrolable. ¿Y si me ridiculizan otra vez? ¿Y si no logran ver lo innovador de mis estudios? La angustia aumentaba mientras él ensayaba frente al espejo, tratando de convencerse de que tenía algo valioso que ofrecer. La expectativa de los rostros conocidos sentados entre el público lo paralizaba. Cada sonrisa oculta, cada mirada incrédula lo hacía desear no haber tomado este camino. La sombra de su padre pareció alargarse y en sus ojos solo podía ver fallas. Solo podía oír el eco de palabras punzantes que lo seguían atacando. Esa imagen proyectada en su mente no lo dejaba en paz. «¿Por qué no seguiste mis pasos?», parecía decirle su padre en cada esquina del hogar. La lucha interna de Miguel era un mar tempestuoso, pero había algo en su interior que ardía con fuerza. El deseo de mostrar que no estaba equivocado, de demostrar que su camino, aunque distinto, también podía florecer. Era una carga pesada, pero en cada latido del deseo de reconocimiento también palpitaba algo más profundo, la necesidad de sanar, de honrar la memoria de su padre. La puerta de la presentación se vislumbraba en su mente, cada vez más cercana, pero el nudo en su estómago se mantenía firme. ¿Lograría enfrentarse a todo esto y, por fin, conseguir lo que anhelaba? Miguel se despertó antes del amanecer, el punto rojo del sol apenas asomando por el horizonte. Su mente estaba frenética, una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el momento decisivo se acercaba rápidamente, y no había marcha atrás. A medida que se vestía, miró su reflejo en el espejo, y se dio cuenta de que las ojeras que adornaban su rostro hablaban de noches sin dormir, pero también de un trabajo arduo y de un compromiso inquebrantable. La cocina olía a café recién hecho, un elixir que le daba fuerza en medio de su tormenta interna. Mientras tomaba un sorbo, pensaba en las largas horas que había pasado investigando, en los fracasos que se habían intercalado entre pequeños triunfos. Quizás hoy sea el día, se repitió como un mantra.
La idea de mostrar su propuesta lo llenó de esperanza, pero el eco de las voces críticas regresaba a atormentarlo. En el camino hacia el lugar de la presentación, cada kilómetro le parecía una eternidad. Las dudas lo perseguían como sombras, pero en la profundidad de su ser había algo nuevo, una llamarada de coraje. Miguel se prometió a sí mismo que no se dejaría abrumar por la presión. Hoy voy a hablar desde el corazón, se dijo. Hoy voy a ser auténtico. Al llegar, el bullicio del grupo lo envolvió. Ingenieros, agricultores, académicos, todos involucrados en el mismo campo, pero él se sentía como un extraño. En un rincón vio al ingeniero que tanto le había menospreciado, hablando con un grupo de colegas con una sonrisa de superioridad. El estómago de Miguel se contrajo. Fue un recordatorio de su lucha, del camino que decidió tomar y del precio que había pagado por ello. Mientras se preparaba, su mentalidad se transformó. Cada respiro profundo aportaba a su determinación. En lugar de temer el juicio ajeno, se enfocó en transmitir su mensaje, la importancia de la innovación y la sostenibilidad en la agricultura. En su mente, visualizaba un futuro donde esas prácticas pudieran convertirse en la norma, no en la excepción. Todo lo que había vivido le había dado las herramientas necesarias para presentar su visión. El momento llegó. Mientras caminaba al frente, su corazón, latiendo como un tambor, miró a su alrededor y vio más que caras escépticas. Vio agentes de cambio, personas con el poder de ampliar su mensaje si lograba llegar a sus corazones. Alzó la voz, presentando sus ideas con una claridad que había trabajado tanto para moldear. Cada diagrama, cada gráfico que había ensayado tantas veces salió de su boca como una sinfonía. Pero en medio de su exposición, una voz interrumpió. Era el ingeniero. ¿Realmente crees que esta es la solución? Los métodos tradicionales han funcionado durante décadas. Convéncenos de que estás en lo cierto. La acidez de su desafío cortó el aire. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. En esa fracción de segundo se vio a sí mismo, no como el hijo del agricultor tradicional, sino como un líder en la agricultura moderna. Respiró hondo, y en lugar de temerle, comprendió que ese era el momento que había estado esperando, su oportunidad para confrontar no solo al ingeniero, sino a sus propios miedos. La respuesta que preparó se escurrió entre sus labios con una firmeza renovada. Lo que propongo no es un rechazo a las tradiciones, sino una adaptación a las realidades de nuestro tiempo. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad. El murmullo que siguió fue anticipado, pero en el gesto de algunos, Miguel leyó el comienzo de una apertura. Mientras el ingeniero lo miraba con desdén, su desafío había despertado algo en la audiencia. Tal vez, solo tal vez, Miguel había comenzado a cambiar algo en la percepción de aquellos que lo rodeaban. Cuando terminó, la sala resonaba con aplausos. Sin embargo, sabía que el camino de la aceptación estaba lejos de ser un hecho consumado. Era apenas un primer paso hacia la validación de su trabajo, hacia el reconocimiento de su visión. Mientras se alejaba del escenario, un nuevo nudo en su estómago emergió, el de la incertidumbre sobre qué pasaría ahora. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo? ¿Lograría pasar de ser el hijo al innovador en el campo? Una nueva pregunta se instaló en su mente, empujándolo hacia lo desconocido. Miguel salió de la sala sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Los aplausos aún resonaban en su mente, pero en la profundidad de su ser sabía que había más. Había dejado claro su mensaje, y con él un pedazo de su vulnerabilidad. Pero eso era solo el principio. La lucha por ser aceptado y reconocido no había hecho más que empezar. Mientras caminaba por el pasillo, su mente estaba dividida entre la euforia y la preocupación. ¿Lograré conectar con aquellos que aún se resisten?, se preguntaba. Esa incertidumbre lo seguía como una sombra, pero ya no sentía que ésta lo amedrentaba. En su lugar, se transformó en un motor de acción, una energía que le gritaba que debía avanzar, que cada paso contaba.
Esa noche revisó sus notas, su presentación. Quería analizar lo que había funcionado y lo que podría mejorar. Con cada hoja que pasaba, comprendía más la diferencia entre ser un simple presentador y convertirse en un líder influyente. Tenía que ser más que un agricultor con una idea. Necesitaba ser una figura respetada en la comunidad agricultora. Decidió buscar mentoría. Había notado que algunos en la audiencia mostraron interés genuino, aunque sus aplausos fueron superados por las críticas del ingeniero. Se dio cuenta de que rodearse de quienes habían avanzado en su carrera podía ofrecerle el impulso necesario. Tentativamente, se acercó a una de las calculadas críticas, una científica conocida por su trabajo en sostenibilidad. Quizás no le agrade mi propuesta, pero creo que juntos podríamos encontrar una solución, le dijo. Sorprendentemente, su respuesta fue menos despectiva de lo que esperaba. Aceptó hablar más tarde, y eso encendió una chispa de esperanza en él. Durante estas semanas, Miguel expuso su propuesta a varios expertos en el campo. Cada opinión, cada crítica, se convirtió en una herramienta. Sepultó el temor al rechazo y abrazó la idea de la retroalimentación como una escalera que lo llevaría más alto. Se dio cuenta de que cada desafío individual representaba su propia capacidad de adaptación. Sin embargo, la presión crecía. Las voces del ingeniero aún resonaban con fuerza, y esa disonancia en su mente se convertía en un obstáculo. Un día, mientras salía de una reunión, se encontró con un colega que había sido un líder en la transformación de su propia agricultura. Miguel, lo que presentaste tiene potencial, pero debes lidiar con los miedos de quienes aún creen que hay peligro en el cambio, le advirtió. No solo presentas ideas, presentas el futuro, y eso asusta. Las palabras pesaban cada vez más. Miguel debía preguntarse si realmente estaba preparado para enfrentar esas dinámicas de poder. Sabía que era crucial encontrar su voz no solo como innovador, sino como mediador entre lo antiguo y lo nuevo, una figura que podría generar un puente entre miedos y esperanzas. Cada sesión de preparación se volvía más intensa. Reflexionando sobre su posición, Miguel se dio cuenta de que no bastaba con conocimientos técnicos, también debía apelar a las emociones de su audiencia. Comenzó a integrar historias de éxito de pequeños agricultores que se habían beneficiado de prácticas sostenibles, despertando así la empatía y el entusiasmo en quienes lo escuchaban. El próximo encuentro era solo unos días después, y esta vez sería ante una multitud aún mayor. La angustia y la autoconfianza chocaban violentamente en su interior. Se preguntó, de nuevo, si sería suficiente. Mientras las horas pasaban y el día se acercaba, Miguel se sentó con un cuaderno en la mano, listo para plasmar sus pensamientos. En la primera página escribió: «Hoy seré voz de los que sueñan con un futuro diferente». La determinación brillaba en sus ojos, pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Acaso podría realmente cambiar la narrativa de aquellos que se aferraban a lo conocido? Con esa duda retumbando en su mente, Miguel se preparó, sin saber que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin embargo, en su impulso por contribuir, quizás descubriría una verdad más intensa que aquella por la que había luchado. Miguel se despertó antes del amanecer. La oscuridad aún abrazaba la ciudad, mientras sus pensamientos se agitaban en su mente. El día había llegado, y con él la oportunidad que tanto había esperado. Sin embargo, a medida que se vestía, la ansiedad regresó como un eco persistente. ¿Seré capaz de enfrentar el juicio de tantos?, se cuestionaba mientras miraba por la ventana. La luz empezaba a filtrarse, y con ella, un rayo de esperanza se colaba en su corazón. En el trayecto hacia el lugar de la presentación, Miguel repasaba su discurso en voz baja, intentando sentir la seguridad que había trabajado para construir. Al acercarse, vio a su alrededor un mar de expertos, críticos y conocidos. Una parte de él se preguntó si había estado preparado para este momento, mientras que otra lo instaba a recordar todo lo que había aprendido. Cada consejo recibido se convirtió en un ladrillo en la estructura de su confianza. Sin embargo, al cruzar la puerta y encontrarse frente a las sillas repletas, la presión lo abrumó. Recordó las palabras de su colega sobre los miedos de aquellos que escuchaban. Después de todo, no solo estaba presentando datos, estaba proponiendo un cambio radical en la manera de entender la agricultura. Miguel comprendió que debía tocar las fibras emocionales que esos colegas albergaban, transformando su mensaje en un relato profundo y contagioso.
El tiempo pasó volando, y al finalizar las primeras intervenciones, Miguel se levantó para hablar. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía el micrófono, pero al mirar la multitud, algo en su interior se encendió. Comenzó a contar la historia de un campesino local que había enfrentado sequías y plagas, pero que a través del cambio hacia la sostenibilidad había logrado no solo salvar su cosecha, sino prosperar. Las palabras fluyeron con sinceridad, intercaladas con pasión. De repente, la sala se quedó en silencio absoluto. Miguel podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de duda y asombro. Vio rostros fruncidos en las primeras filas y otros que mostraban un atisbo de curiosidad. Fue entonces cuando decidió enfrentar su propio temor y se dirigió a la crítica, la científica que había contactado semanas atrás. Entiendo que mis ideas pueden parecer arriesgadas, pero los desafíos ya están aquí. No podemos permitirnos tener miedo de intentar. Un murmullo recorrió la sala y con cada palabra su confianza crecía. La transformación que Miguel pensaba que necesitaba en los demás, en realidad era en él mismo. Se dio cuenta de que destacar su vulnerabilidad había generado un punto de conexión poderoso. La sala parecía resonar con sus pensamientos, un eco de esperanza comenzaba a construir un nuevo relato. Al terminar su presentación, los aplausos comenzaron a surgir, siendo cada uno un tributo a su coraje y a la entrega de su mensaje. Pero no había terminado. La sensación de logro fue eclipsada de inmediato por la llegada de un nuevo peso. Aún hay mucho por demostrar, Miguel. Aún hay mucho por demostrar, Miguel. No te dejes llevar por este momento de euforia, dijo con voz despectiva, como un balde de agua fría. Ese golpe resonó en su mente, dejando una mezcla de frustración e incertidumbre. ¿Era suficiente con lo que había conseguido? La pregunta lo siguió mientras las palabras de su mentor resonaban. Miedo y fracaso son compañeros inevitables. La presentación había sido solo la primera batalla de una guerra mayor por la aceptación y el cambio. La tensión creció, un deseo irrefrenable por demostrar el valor de su propuesta cerró la brecha entre su duda y la necesidad de actuar. Sin embargo, la amenaza del ingeniero lo despertaba a una nueva dimensión de conflictos. Miguel sabía que, a partir de hoy, no solo lidiaría con las críticas, sino que tendría que enfrentarse a sus propias inseguridades. Y mientras salía de la sala, una nueva pregunta invadió su mente, desatando una ola de emociones. ¿Conseguiré la valentía para desafiar la resistencia que se cierne sobre mí? Esa revelación prometía un camino lleno de descubrimientos, porque ahora más que nunca su destino dependía de su capacidad de transformar no solo el entorno, sino también a sí mismo en un verdadero agente del cambio. Miguel caminó por las calles saturadas de la ciudad, su mente en un torbellino de pensamientos. Los ecos de su presentación aún resonaban en su cabeza, pero había algo más inquietante que la crítica del ingeniero. Una pregunta se instaló sólida. ¿Era realmente el líder que su propuesta necesitaba? El viento frío contrastaba con el calor del auditorio, y su pecho se sentía comprimido. Lo había hecho bien, al menos para algunos, pero el juicio de su crítica lo seguía atormentando. A medida que se alejaba del lugar de la presentación, el ruido de los automóviles y las voces de la gente comenzaban a difuminarse, como si la vida misma le estuviera diciendo que aún había un camino vasto por recorrer. Sin embargo, la sensación de insuficiencia lo acompañaba. ¿Cómo podría asumir el rol de un cambio si su propia seguridad se tambaleaba? Esa noche, en su pequeño apartamento, decidió enfrentarse a un espejo que había evitado por demasiado tiempo. La imagen que contemplaba era la de un hombre dividido, un profesional lleno de aspiraciones, pero vestido de inseguridad. La agenda del día siguiente incluía un encuentro con un mentor, alguien que había estado al lado de Miguel durante años. Pero ahora, esa cita lo llenaba de confusión. En lugar de acudir como una esponja lista para absorber conocimiento, sentía la presión de sus propias expectativas. Miguel se tomó un tiempo para reflexionar. ¿Qué quería realmente de este encuentro? Las preguntas que se agolpaban en su mente se cristalizaron en una única decisión. Tenía que confrontar su miedo al fracaso.
El mentor había sido su guía a lo largo de su carrera, así que, en lugar de esconder su vulnerabilidad, pensó que sería el momento de ser honesto. Aceptar sus inseguridades podría abrir la puerta a un cambio significativo. La idea lo invadió con temor y emoción a partes iguales. Al día siguiente, las calles parecían distintas. Cada paso que daba hacia la cafetería donde se encontrarían le recordaba que iba a abrirse de una manera que nunca lo había hecho. El aroma del café tostado llenaba el aire, y el bullicio a su alrededor era un recordatorio de que el mundo continuaba, independientemente de sus luchas internas. Cuando su mentor llegó, Miguel sintió un alivio, pero también una ola de nerviosismo. Comenzaron la conversación de rutina, pero Miguel pronto rompió el molde. «¿Qué pasa cuando sientes que no estás a la altura?», preguntó, la voz temblorosa. La reacción de su mentor no fue de sorpresa, sino de comprensión. «Todos enfrentamos momentos oscuros, Miguel. Lo esencial es lo que haces con esos sentimientos». Esa afirmación resonó dentro de él. Sentía que se dibujaba un mapa de autoconocimiento. Las palabras de su mentor no solo validaban sus temores, sino que también le ofrecían la libertad de explorar su propia voz. Discutieron sobre las críticas que había recibido, y para sorpresa de Miguel, su mentor le ofreció una nueva perspectiva. «Cada obstáculo que encuentras es una oportunidad oculta. Usa esa insatisfacción como combustible», sugirió. Antes de que Miguel pudiera digerirlo todo, dados los consejos críticos que había recibido de otros, un nuevo camino se delineaba. Era su momento de construir una estrategia de defensa y también una de propuesta. Salió de la reunión con una mezcla de satisfacción y renovada determinación. Sabía que el viaje por delante sería arduo, pero también estaba dispuesto a asumirlo. Sin embargo, al regresar a casa, la presión seguía acechando. La idea de tener que probarse a sí mismo de nuevo comenzó a llenar su mente con otra pregunta, más desafiante que las anteriores. ¿Y si esa resistencia a la que me enfrento proviene de mis propios límites internos? Mientras Miguel se sentaba en el sofá, sintió que una nueva fase estaba comenzando. La batalla no solo era sobre ser visto o escuchado, era sobre entenderse a sí mismo en profundidad. Cada fragmento de inseguridad era un reto a conquistar. Pero una cosa le era clara. Para seguir adelante, tendría que tomar decisiones valientes, aun cuando el miedo lo persiguiera. A medida que las sombras de la tarde se alargaban y la luz del día se desvanecía, una determinación renovada se encendía en su interior. Miguel comprendió que no solo buscaba cambiar estructuras, sino también transformar su propia narrativa. Con cada tensión del presente, un nuevo gancho surgía en su interior, ineludible. ¿Qué descubrimientos serán necesarios para desatar todo mi potencial? La respuesta se ocultaba en el viaje que apenas comenzaba. Miguel despertó aquella mañana con una chispa de energía inusitada. Sabía que la jornada sería diferente, no solo por la claridad en su mente, sino porque se encontraba decidido a desafiar la narrativa que había cargado durante tanto tiempo. Se vistió con una camiseta que había quedado relegada en su armario y se miró en el espejo. «Esto es solo el comienzo», pensó mientras se retocaba el pelo. La incómoda voz de la duda aún estaba presente, pero la empujaba hacia atrás con más fuerza. Se dirigió a la oficina con una meta en mente: empezar a construir sobre sus debilidades. Su primer desafío fue un encuentro con su equipo, donde presentaría el desarrollo de un nuevo proyecto. Cuando cruzó la puerta de la sala de reuniones, sintió como si cada par de ojos lo estuviera escaneando, evaluando su confianza. Sin embargo, esta vez no permitiría que la ansiedad lo dominara. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar, sus palabras fluyendo con una claridad que lo sorprendió. «Lo que más me gustaría compartir hoy son las áreas en las que aún debemos trabajar», empezó Miguel con firmeza. Su equipo, al principio sorprendido por la honestidad, pronto comenzó a seguir su ejemplo. Un diálogo abierto emergió de la interacción, una colaboración que fácilmente rompió las barreras de formalidad. Miguel, mucho más que el líder estereotipado, se convirtió en un facilitador de ideas, un aliado que creaba un espacio seguro para crecer.
Día tras día, dedicaba tiempo a escuchar no solo a su equipo, sino también a sus propios pensamientos. Se había comprometido a explorar sus vulnerabilidades y convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Sabía que cada crítica que antes lo había desmotivado, ahora era un peldaño hacia su crecimiento personal y profesional. Al finalizar cada jornada, se sentaba a escribir en un diario, reflexionando sobre lo aprendido y lo que aún quedaba por hacer. Sin embargo, uno de los aspectos más difíciles se centraba en la gestión de sus relaciones profesionales. Había un colega en particular, Raúl, cuya actitud crítica lo había marcado profundamente. Un día, al encontrarlo en la sala de descanso, Miguel sintió que había llegado el momento de abordar la situación. Se acercó, consciente de que enfrentar conflictos era parte esencial de su nuevo enfoque. Raúl, puedo apreciar tu perspectiva sobre el último proyecto, pero me gustaría hablar sobre cómo podemos apoyarnos mutuamente en lugar de solo criticar, mencionó Miguel, sintiéndose vulnerable pero firme. La respuesta de Raúl fue inesperada. En lugar de cerrarse, eludió la defensa y aceptó abrir un diálogo. Esa interacción, aunque breve, le mostró el poder de la comunicación sincera y cómo podía desplazar el peso de la carga que llevaba. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Miguel sintió que las piezas comenzaban a acomodarse. Esos encuentros, esos pequeños avances, eran reflejos de su transformación interna. Había empezado no solo a adaptarse a la crítica, sino a buscarla, deseando convertirla en un motor para su evolución. Sin embargo, a medida que las noticias de sus avances positivos se esparcían, Miguel se encontró en una encrucijada. Su jefe, al enterarse de la creciente disposición de su equipo, lo convocó para discutir un posible ascenso. Dentro de él, las alarmas sonaron intensamente. ¿Realmente estaba listo para asumir más responsabilidades? ¿Y si el miedo al fracaso también lo acechaba en esta nueva etapa? En la puerta de su apartamento, un nuevo dilema emergió. Sabía que la oportunidad estaría acompañada de desafíos adicionales, pero eventualmente podría ser la clave que desbloqueara finalmente su verdadero potencial. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró hacia el horizonte y preguntó en silencio, ¿qué puertas estaré dispuesto a abrir, incluso si eso significa confrontar mis miedos más profundos? Mientras la noche caía y el eco de sus propias preguntas resonaban en su mente, Miguel comprendió que cada paso en su viaje era crucial. Había más en juego de lo que pensaba, y su próximo movimiento podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. La determinación que había cultivado palpitaba en su interior, ahora más fuerte que el miedo. Con una visión firme hacia el futuro, concluyó, «Estoy listo para todo lo que venga, por muy incómodo que sea». La mañana siguiente a la invitación de su jefe, comenzó con un nudo en el estómago. Miguel sabía que el peso de la decisión lo inundaba, pero se prometió que no se dejaría llevar por la inercia del miedo. En cada esquina de la oficina se sentía como un explorador en un terreno inexplorado, lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Se preguntó si este era el momento para realmente dar el salto, para aceptar una responsabilidad que podría redefinir su carrera. Durante el primer café de la mañana, se encontró con Sara, otra colega. Observó su despreocupada forma de hablar sobre su propio ascenso meses atrás. «Es un cambio que no me esperaba», dijo ella, mientras reía mientras compartía sus nuevos retos. La ligereza en su tono contrastó con la lucha interna de Miguel. Al escucharla, una chispa de inspiración se encendió en él. «Quizás sea el momento de transformar ese nerviosismo en energía positiva», pensó. Días más tarde, en la reunión con su jefe, Miguel no encontró un discurso ensayado. En lugar de ello, dejó fluir sus pensamientos. Relató los logros de su equipo, sí, pero también habló de las áreas que requerían atención, de los desafíos a los que se enfrentaban, de cómo la mejora continua siendo una meta compartida. Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad, resonaron en la sala. Sintió el cambio, la energía transformadora que surgía de su decisión de abrirse, en lugar de esconderse tras una fachada de perfección. «Estoy dispuesto a asumir más responsabilidades», declaró con seguridad, llevando consigo la conciencia de que no todo sería fácil. Su jefe se mostró complacido, pero había un nuevo desafío que se presentaba tan pronto como aceptara el ascenso, el riesgo de decepcionarse a sí mismo y a los demás. Esos dilemas se volverían parte de su nueva realidad.
A medida que pasaban los días, Miguel se adentró en sus nuevas tareas como líder. Más allá de gestionar proyectos y cumplir plazos, comprendió que su verdadero desafío sería construir un entorno colaborativo, donde cada voz estuviera en la mesa. Interacciones, el enfoque se centraba menos en dar órdenes y más en escuchar, validar y ajustar. Estas decisiones no solo edificaban al equipo, sino que también pulían sus propias habilidades de liderazgo. Miguel comenzó a notar que su enfoque de apertura y confianza generaba un efecto dominó positivo. Sin embargo, con el tiempo surgieron dudas. La presión crecía y algunos de sus colegas parecían resistirse al cambio. Raúl, que había tenido una relación ambivalente con él, parecía ser uno de los más escépticos. En un tenso encuentro, se preguntó si había tomado la decisión correcta al abrirse. En lugar de huir, decidió confrontarlo. Raúl, entiendo que esto es un cambio grande, pero necesitamos encontrar un camino en común si vamos a avanzar como equipo. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el silencio denso llenó la sala. Fue un momento de revelación. La historia de su relación se asomaba entre ellos y la sensación de incertidumbre era palpable. Fue entonces que Miguel comprendió. Esta confrontación no era solo sobre Raúl, era también sobre su capacidad para liderar y crear un espacio donde todos se sintieran seguros de ser auténticos. Mientras lidiaba con la resistencia, se preguntó en silencio si estaba preparado para arriesgarse a que no todos estuvieran de acuerdo. ¿Podría su transformación personal sostenerse frente a la confrontación? La carga de esta nueva responsabilidad lo llevó a una travesía interna, donde la línea entre ser un líder y un compañero se convertía cada vez más difusa. Al final del día, se sintió algo perdido. El horizonte que antes parecía claro, ahora mostraba matices que no había anticipado. Se despojó de la corbata y se sentó a escribir en su diario, reflexionando sobre las tensiones y patronas que emergían en su entorno laboral. En su mente, emulaba las palabras a su equipo. Estoy aquí para crecer, igual que ustedes. ¿Qué podemos construir juntos? A medida que la noche envolvía la ciudad, Miguel vislumbró que la verdadera transformación apenas comenzaba. Se quedó meditando sobre los desafíos que aún le esperaban, conscientes de que cada una de esas batallas podría ser una oportunidad para descubrir facetas de sí mismo que aún no conocía. Cuando el sueño finalmente lo embargó, una pregunta quedó flotando en su mente. ¿Seré capaz de liderar a un grupo diverso mientras sigo enfrentando mis propias sombras y desafíos? Esa incertidumbre lo acompañó mientras se sumía en un descanso momentáneo, dejando abierto un nuevo capítulo en su historia. Miguel despertó con un ligero temblor en todo su cuerpo. La noche no había sido reparadora. Sus sueños estaban plagados de dudas entrelazadas con escenas de su nueva vida como líder. A medida que se duchaba, la caída del agua lo envolvía en una especie de ritual que le ayudaba a despejar su mente. Hoy es un nuevo día, se dijo una y otra vez, como un mantra personal destinado a ahogar sus temores. Al llegar a la oficina, fue recibido por un ambiente palpable. La tensión que había percibido antes parecía haberse multiplicado. Raúl, que normalmente le era indiferente, se encontraba en el centro de un intenso debate con otros miembros del equipo. Las voces elevadas contrastaban con el silencio aprensivo que Miguel había querido evitar. Con el corazón acelerado, optó por acercarse. La líder del grupo, Paula, lo vio y le hizo un gesto para que se uniera. Estamos discutiendo el nuevo enfoque del proyecto. Raúl tiene sus dudas, le explicó Paula, gesticulándose a su colega con un aire que entrelazaba frustración y desafío. Miguel tomó un instante para observar a su alrededor, sopesando cómo interactuar en ese caleidoscopio de tensiones. Sin pensarlo dos veces, se dirigió directamente a Raúl. ¿Qué inquietudes tienes sobre el enfoque? La pregunta, sencilla pero significativa, llevó un murmullo de sorpresa a la sala. Al ver que su compañero lo miraba incrédulo, Miguel sintió un nudo en la garganta, pero lo disfrazó con confianza. Raúl respiró hondo. Siento que perderemos el rumbo al salirnos de lo que nos ha funcionado hasta ahora. Este cambio parece más un experimento que un paso hacia la mejora real. Un murmullo de acuerdo cruzó rápidamente el grupo, y Miguel supo que su próximo movimiento era crucial. Valoro tu opinión, Raúl, pero ¿y si este experimento te permite crecer y también a otros? A veces, el verdadero progreso requiere que salgamos de nuestra zona de confort, expuso Miguel, intentando conectar con el resto del grupo. Sus palabras, en lugar de calmar la tormenta, parecieron abrir un compás que amplificaba las dudas.
pero su enfoque no se detendría ahí. Al menos no podía darse el lujo de rendirse. Mientras continuaban la discusión, Miguel fue tejiendo argumentos basados en consensos previos y datos objetivos que apoyaban su perspectiva. A cada oposición, su respuesta se volvía más estratégica, más calculada. Se dio cuenta de que su voz no sonaba igual que la de antes. Había un matiz de convencimiento que emanaba de su experiencia, incluso cuando todavía dudaba por dentro. El debate se prolongó, y poco a poco Raúl pareció abrirse. «Quizás deberíamos hacer un pequeño ensayo, algo que no comprometa tanto el proyecto», dijo, con un tono menos afilado. Para Miguel, esa pequeña concesión era un triunfo inmediato, señal de que sus esfuerzos estaban dando resultado. Sin embargo, el camino no estaba despejado, y el eco de sus propias inseguridades seguía resonando en su mente. Mientras el equipo enviaba mensajes finales sobre lo discutido, Miguel se alejó a su oficina, sintiéndose abrumado por la montaña rusa de emociones. Este pequeño paso hacia la aceptación no solo significaba un avance en el proyecto, sino un reflejo de su crecimiento. Aún así, la pregunta que había flotado la noche anterior regresó a su mente, retumbando con mayor fuerza. ¿Podría mantener esta energía y convertirla en un legado positivo para su equipo? En su escritorio, un trozo de papel le atrapó la atención. Una recomendación de un nuevo curso sobre liderazgo que había considerado. «Quizás sea hora de invertir en mi propio crecimiento», murmuró para sí, dispuesto a enfrentarse a nuevas lecciones. Miguel levantó la vista, mirando por la ventana donde el cielo comenzaba a despejarse. Comprendió que cada paso que daba ya no era solo hacia adelante, sino hacia la construcción de una atmósfera de confianza y desafío constructivo entre su equipo. Sin embargo, sabía que las perspectivas de sus colegas no eran todas tan sencillas de abordar. Cuando finalmente se calmó, sorpresa y expectativa, pelos y mariposas llenaban su estómago. ¿Qué dificultades me esperan ahora? La incertidumbre del siguiente encuentro con Raúl y el resto del equipo flotaba en el aire, preparándolo para un nuevo desafío que podría intensificar o romper su recién encontrada confianza. La lucha por ser el líder que aspira a ser apenas comenzaba, y Miguel se sintió más dispuesto que nunca a soportar la carga. Miguel pasó las siguientes horas entre la montaña de correos electrónicos y reuniones. A medida que las tareas se agolpaban, sentía un tirón incesante en su interior. La energía que había desprendido durante la reunión se desvanecía lentamente, reemplazada por un sordo recordatorio de la incertidumbre que lo acechaba. ¿Era realmente capaz de liderar? La autoduda pululaba como un fantasma, siempre presente, recordándole que aún no había alcanzado su verdadero potencial. Al final del día, se vio rodeado de informaciones y gráficos que debía interpretar. Luchaba por encontrar el sentido de los datos, pero su mente divagaba hacia el encuentro que se avecinaba. La reunión con Raúl ya no le parecía un simple diálogo, sino un enfrentamiento que podría definir su credibilidad como líder. Era ilógico, pero la idea de ser cuestionado nuevamente lo desconcertaba. En busca de claridad, Miguel tomó un respiro profundo. Decidió salir a caminar. El aire fresco lo favoreció, al menos momentáneamente. Pensó en el curso de liderazgo al que había considerado inscribirse. Aquello era una inversión en sí mismo, algo que le permitiría descubrir herramientas que potencialmente influenciarían su forma de llevar al equipo. Hacerlo podría brindarle un nuevo enfoque, una base sobre la cual construir su confianza. La idea era tentadora. Esa noche, mientras revisaba los planes para el curso, algo en él comenzó a cambiar. Se sintió impulsado a prepararse para la próxima reunión, no solo como un atrapante debate, sino como una oportunidad. Comenzó a notar las posibles preocupaciones de Raúl y a escribir argumentos propuestos que podrían resonar con su compañero. Había algo renovador en el proceso de anticiparse a las objeciones de otros. Por primera vez, no solo se enfocaba en su propia voz, sino que las perspectivas ajenas cobraban relevancia. Alrededor de la medianoche, después de haber ideado varias estrategias y respuestas, una revelación le asaltó la mente. Se estaba armando no solo para un encuentro, sino para un futuro.
la conciencia de que el liderazgo no consistía solo en tener la razón, sino en escuchar y amalgamar diferentes puntos de vista, iluminó su camino. Este vital cambio de enfoque sería la clave no solo para el encuentro con Raúl, sino para su evolución personal. El día siguiente llegó rápido, y Miguel se preparó con un destello de determinación. Cada palabra que había preparado en su mente se entrelazaba con un sentido renovado de propósito. Caminó hacia la reunión con la firmeza de quien no solo va a defender una postura, sino a establecer un vínculo con su equipo. No era solo desarrollar la confianza, ahora se trataba de construir un liderazgo inclusivo. Raúl llegó y se notó la tensión inicial en el aire. Sin embargo, Miguel abordó a su compañero con apertura, listo para escuchar y considerar sus temores en lugar de únicamente dar una respuesta. La conversación fluyó. Cada inquietud presentada por Raúl fue recibida pacientemente y rebatida de forma constructiva. Miguel no solo intentó persuadir, sino que encontró áreas de alineación que podrían dar pie a ideas compartidas. Algo cambiaba en la dinámica del equipo, y en esa transformación encontró su propia resiliencia. Cuando la reunión concluyó, aunque no hubo un acuerdo total, había un espacio nuevo abierto entre ellos, una posibilidad. Miguel sintió que, sin importar el desenlace, había dado un paso significativo. Había pasado de ser un comunicador titubeante a un interlocutor confiado, que sabía que el liderazgo se encontraba en el balance de la empatía y la firmeza. Sin embargo, esa sensación de logro fue breve. Mientras regresaba a su escritorio, un correo electrónico con un asunto inquietante captó su atención. Revisión de desempeño inminente. Su corazón se aceleró. La presión de su crecimiento personal se conjugaría con la necesidad de demostrar que había aprendido de la experiencia. Era el momento de presentar sus avances o arriesgarse a ser evaluado en base a su pasado. Miguel se detuvo, sintiendo que la próxima prueba era aún más desafiante. La inseguridad revitalizada amenazó con oscurecer su percepción reciente de éxito. No pudo evitar preguntarse si estaba listo para enfrentar no solo a su equipo, sino también a la evaluación de su desempeño que podría definir su futuro profesional. ¿Sería capaz de consolidar su aprendizaje y enfrentarse a sus críticos? El futuro estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de esa pregunta lo empujó hacia la incertidumbre. Miguel se levantó la mañana de su evaluación sintiéndose diferente. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. La ansiedad por la inminente revisión de desempeño se había entrelazado con un nuevo sentido de determinación que lo había sido alimentando. Sabía que este encuentro no solo era un momento de rendición de cuentas, sino una oportunidad para demostrar cómo había crecido, no solo en su papel profesional, sino también en su capacidad para liderar. Mientras se vestía, recordó la confrontación con Raúl y cómo esa decisión de abrir un diálogo había cambiado la dinámica de su equipo. Esa jornada, más que testimonio de su preparación técnica, sería un reflejo de su evolución personal. Hoy es el día en que consolidaré mi camino hacia liderazgo auténtico, se repitió en voz alta. Las voces críticas todavía resonaban en su mente, pero esta vez Miguel se sentía decidido a mostrar que su transformación era tangible. Al llegar a la oficina, cada paso era un movimiento consciente hacia su propósito. Finalmente, en la sala de reuniones, la tensión en el aire era palpable. Los rostros de sus superiores lo miraban atentamente, y en su interior se debatía entre el nerviosismo y la confianza. Si he logrado comunicarme con mi equipo, ¿por qué no puedo hacerlo aquí también?, reflexionó. Aquella idea lo empoderó. Durante la evaluación, su jefe le preguntó sobre sus logros en los proyectos recientes. Miguel comenzó a exponer sus avances, acompañando cada dato con ejemplos claros y realistas de cómo había logrado innovar en su enfoque de trabajo. Habló de cómo había integrado el feedback de sus colegas, especialmente de Raúl, para proponer un cambio gradual en la manera de gestionar el proyecto. Cada palabra que pronunciaba resonaba no solo como una exposición de cifras, sino como una narrativa de su crecimiento y aprendizaje. Cuando llegó el momento de hablar sobre las áreas en las que aún debía trabajar, en lugar de evadir su vulnerabilidad, Miguel se abrió, habló de sus desafíos internos, el miedo a no ser aceptado, la lucha constante contra la autocrítica y cómo esa inseguridad había llevado a decisiones poco efectivas en el pasado. Al compartir esto, pudo observar a su alrededor el cambio en la percepción de sus colegas. Su honestidad estaba creando un espacio seguro en la sala. Mis inseguridades son parte de mi proceso, afirmó con una voz más firme, y estoy comprometido a convertirme
convertir cada obstáculo en una escalera hacia mi crecimiento. La conexión que había creado al compartir esa parte de sí mismo dio paso a una atmósfera de empatía. Se sentía liberado, no solo por ser escuchado, sino porque habían dejado de lado el juicio para aceptar la complejidad del ser humano detrás del profesional. Finalmente, su jefe comentó que había visto un cambio notable en su desempeño. Tu capacidad para adaptarte, aprender de tus errores y comunicarte con tu equipo ha sido admirable. Te recomiendo que sigas adelante con la capacitación en liderazgo. Es evidente que tienes el potencial para liderar con autenticidad y sensibilidad, dijo. La validación fue como una ola que lo envolvió, difuminando las sombras que tantas veces habían amenazado con ahogarlo. Al salir de la reunión, Miguel sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había demostrado que, más allá de los números y resultados tangibles, su crecimiento individual se había convertido en su mayor logro. En ese instante, entendió que liderar no solo estaba relacionado con dirigir, sino con inspirar a otros a ser también su mejor versión. Esa noche, frente a su espejo, ya no miró con incertidumbre, sino con un reconocimiento profundo de su transformación. Ya no era solo el hijo del agricultor tradicional, había conquistado su camino hacia el innovador visible y respetado. Con una nueva confianza, Miguel trazó su próximo objetivo: generar un impacto sostenible en su comunidad. A través de su trabajo, haciendo que la agricultura de hoy se convierta en el legado de mañana. Mientras escribía las metas de su futuro, reflexionó sobre cómo cada desafío había sido, en realidad, una oportunidad para crecer. Su corazón latía lleno de esperanza, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este capítulo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. También pueden dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. No se queden atrás, cada acción cuenta.